Muchas gracias, Ángel, por la presentación tan bonita, tan acogedora, ¿no? Muchas gracias también a todos, todas y todes por estar acá en sábado, ¿no? En lugar de estar desayunando o, o descansando, ¿no? Que bien nos hace falta para iniciar con fuerza el próximo semestre. Bueno, pues decidí titular esta charla, ¿no? Con este título que es Tejiendo sociedades de cuidado, una perspectiva filosófica sobre la violencia de género, justo porque me interesa articular, ¿no? Dialogar con ustedes de qué manera podemos potencializar sociedades que tengan como centro el cuidado, ¿no? Pongo una perspectiva filosófica porque pues mi formación es filosófica y porque también me interesa crear puentes, ¿no? Y dialogar más allá como de solo la disciplina filosófica, ¿no? Entonces, me interesa a mí pensar, sí, filosóficamente, pero con un pensamiento filosófico que sea capaz de dialogar con otras disciplinas, ¿no? Como que me parece que la interdisciplina, la transdisciplina es importantísima a la hora de pensar nuestras sociedades, ¿no? En un primer momento, me gusta siempre justificar el por qué el enfoque filosófico, ¿no? Y pongo acá el enfoque filosófico porque, bueno, el pensamiento, a ver, cuando siempre me preguntan de el para qué la filosofía, ¿no? Sobre todo cuando vamos a abordar un problema que de repente nos invita a dar respuestas claras, respuestas tajantes. Y como sabemos, la filosofía, pues es una postura crítica, ¿no? Es una formación que nos invita a preguntar, ¿no? A cuestionar, más allá de decir, esta es la respuesta. Entonces, ¿para qué la filosofía si no hay una respuesta clara, ¿no? Si no hay un trabajo de campo, a lo mejor, ¿no? Les filósofes no hacemos este trabajo de campo y entonces pareciera que no podemos aterrizar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Justo si este problema es tan urgente, exige respuestas inmediatas. Así que me parece a mí que el tiempo actual nos exige más cosas que estar pensando justo en una silla, ¿no? Estar pensando en una silla, cómo se deberían hacer las cosas de manera utópica, que siento que ese es como el estereotipo de las filósofas, ¿no? Entonces, ¿por qué una perspectiva filosófica? Porque la importancia de la filosofía en este tipo de problemáticas nos ayuda en un primer momento a romper o a romper con el binomio clásico también de pensar y hacer, ¿no? De repente, bueno, no de repente, toda la tradición occidental del pensamiento sí nos invita como a tener un montón de binomios, ¿no? Un montón de dicotomías, pero una de ellas es que por un lado pensamos, por otro lado hacemos, ¿no? Entonces, me parece que esto es una falacia que incluso ya en el siglo XIX se estuvo discutiendo como con toda la escuela, por ejemplo, empirista, ¿no? En donde decían, bueno, al final el pensar y el hacer están articulados, ¿no? Pasa lo mismo también con la filosofía cuando estamos hablando de temas que invitan a tener como respuestas, ¿no? Como una respuesta clara. Entonces, me parece que el ejercicio crítico de pensar filosófico está articulado con las acciones que nosotros y nosotras tomamos, ¿no? Así que me parece que la filosofía, ¿no? Que deberíamos de estar haciendo actualmente, pues justo es una filosofía que no solamente tenga esta capacidad de criticar, de suspender, de subvertir, ¿no? Sino que sea una filosofía viva, encarnada, que esté situada y que sea capaz de dialogar con lo que estamos atravesando y nos está afectando comúnmente. Em, hay una parte también muy clásica de la filosofía que nos invita a filosofar desde el asombro, ¿no? Entonces, pues esto no lo dicen los padres de la filosofía, ¿no? El filosofar proviene del asombro, el quedar maravilladas, maravillados ante algo, ¿no? Y entonces debes dejarte como encantar por aquello maravilloso que tú necesitas reflexionar. Sin embargo, creo que actualmente también el desencanto, ¿no? El desencanto
puede ser esta condición de posibilidad para que nosotros comencemos a filosofar, ¿no? A lo mejor no como este asombro de algo bello, ¿no? Pero sí de todo aquello que nos está atravesando directamente nuestros cuerpos y que las afecciones pues pueden ser de dolor, ¿no? Pueden ser de cansancio, ¿no? Que es lo que estamos atravesando los cuerpos actualmente. Entonces, justo con esta filosofía viva y encarnada, me refiero a hacer filosofía también que no solamente esté construyendo estos edificios epistémicos abstractos, ¿no? Que parecen solipsismos y que cada vez se alejan más de la realidad, sino me refiero a un pensamiento que esté situado, que esté encarnado, que retome el cuerpo, ¿no? Que nos permita vislumbrar entonces qué es lo que estamos atravesando actualmente y qué podemos hacer con eso. Una de las problemáticas actuales, ¿no? Y que desde ahí me interesaría filosofar junto con ustedes, es pues la violencia de género. Entonces, la violencia de género, a ver, primero, ¿qué es? ¿No? O sea, la definición clásica de la violencia de género tiene que ver con la violencia que ejerce una persona sobre otra, solo por el género, ¿no? Entonces, donde el objetivo del profesor es producir daño y en función de eso conseguir el control total de la otra persona. ¿Por qué el género tiene una relación directa con la violencia? ¿Por qué el nombrarnos mujer, el nombrarnos hombre, el nombrarnos persona no binaria, ¿no? ¿Por qué eso tiene una relación directa con la violencia? Y cuando se trata como de rastrear, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es como el constructo, el edificio de la violencia de género? Se nombra la socialización heteronormativa, ¿no? Entonces, esta esta socialización heteronormativa al final es la manera en cómo estamos socializados para cumplir roles sin cuestionarnos, ¿no? Entonces, pues eso, cumplir algo sin cuestionarlo, pues en sí es algo violento para el sujeto, ¿no? Como cooptarlo, como quitarle la parte crítica, la parte racional. Entonces, se impone en esta socialización heteronormativa, se impone un orden que pretende controlar, o más bien en nombre de tener sociedades ordenadas, se controla, y en ese sentido también es muy complicado de hablar de la libertad, ¿no? Y cuando se complica el tema de la libertad, se complican cuestiones éticas, cuestiones políticas, ¿no? Yo pongo acá que la socialización heteronormativa tiene que ver con el deber-ser femenino y masculino. Y pongo el deber-ser o sea, por la cuestión de que el ser, ¿no? La existencia, la parte ontológica del ser humano está condicionada por la normativa social, ¿no? Por el deber. Entonces, vas a ser y vas a existir y vas a encontrar reconocimiento en la medida que te apegues como a estas normas, ¿no? Y estas normas son, para empezar, binarias, ¿no? Femeninas y masculinas, nada más, y todo lo que sale de ahí, entonces como no es controlable, sale y entonces puede ser anormal, ¿no? Se puede patologizar. Entonces, al final, las normas, estas normas, ¿no? De deber ser y que implican tener reconocimiento social, pues son normas que tenemos incluso antes del nacimiento, ¿no? Y que hay una autoridad, no sé, pienso, por ejemplo, digo antes del nacimiento, por, no sé, por esta cuestión, pienso en el baby shower, ¿no? En lo que implica un baby shower. Si es niño, entonces hay que comprarle cosas azules, ¿no? Ropita azul. Si ¿La es... qué? Mm, perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Ok, entonces, pues es esto, ¿no? O sea, como que al final hay... como que están estas normas inscritas antes del nacimiento, ¿no? En donde ya se nos están imponiendo una manera de ser, ¿no? De apegarnos a cierto orden, a ciertas normas. Y que ya, por ejemplo, no sé, al parir ya hay una autoridad, ¿no? No sé, los médicos, por ejemplo, una autoridad epistémica, una institución ya que dice, es niña, ¿no? Es niño. Y entonces ya se nombra y comienza todo el proceso de socialización. Esto
o sea, esto no solamente es inmediato, ¿no? O solamente tiene que ver como con las normas socioculturales, sino que hay todo un trasfondo filosófico, no o sea, filosófico en el aspecto que hay todo un pensamiento y una tradición que respalda todo este tipo de socialización, ¿no? Y cuando yo estaba como pensando en lo que quería venir a compartirles hoy, y estaba pensando en la socialización heteronormativa. Pensaba, por ejemplo, en los filósofos medievales, ¿no? Como por ejemplo Tomás de Aquino. Y para Tomás de Aquino, pues justo las mujeres pues son aquello que contamina, es la parte inmoral de la sociedad, ¿no? Lo indecente. Y en cambio el varón, Tomás de Aquino también va a decir que las mujeres son como el pecado, ¿no? Y en cambio el varón es la razón, ¿no? La dignidad fue creado primero porque es superior, ¿no? Y tiene que como gobernar a lo femenino, ¿no? A la mujer. Entonces, también está, no sé, Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona decía, a ver, no, si hay una igualdad intelectual, ¿no? Los hombres y las mujeres tienen igualdad intelectual, pero lo que pasa con Agustín de Hipona es que cuando desarrolla toda la moral sexual, eh, también dice que el cuerpo sexuado, o sea, sí hay igualdad en intelecto, pero el cuerpo sexuado femenino es algo pasivo y tiene que estar sujeto, ¿no? Sujetado al varón. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a estar como en espera a ser fecundada y la parte activa es la masculina, ¿no? Entonces, esto como, no sé, como estas afirmaciones también biológicas que se trasladan a un aspecto social y político, que es que el óvulo siempre está como en espera a ser fecundado, ¿no? Entonces, quien mueve, quien busca, pues es el esperma. Actualmente ya sabemos que la medicina nos ha dicho otra cosa, que el óvulo ni siquiera es el esperma más rápido, sino que el óvulo elige, ¿no? Cuál es genéticamente el más apto, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, esta socialización heteronormativa, ¿no? Tiene un trasfondo de siglos y siglos y años, ¿no? De tradición de pensamiento. Este pensamiento heteronormado también pues es binario en el aspecto de femenino masculino, es binario también en donde, por ejemplo, Agustín de Hipona, ¿no? Con esto de pasividad y actividad, al final de cuentas ya está dotando quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos, ¿no? Entonces esto también se traslada a quién debe de estar en la esfera pública, quién debe de estar en la esfera privada, ¿no? Y ahí por eso las imágenes, ¿no? Entonces, al final también la cuestión afectiva, ¿no? El otro eh, binomio clásico que es cuerpo y razón, ¿no? Pensemos en el pensamiento platónico, ¿no? Que la razón es lo importante y el cuerpo es todo aquello que no te permite pensar, ¿no? Porque el cuerpo quiere comer, quiere dormir y todo esto, ¿no? Entonces, pues los afectos están ligados a la parte femenina y la racionalidad está ligada a la parte masculina. En su mayoría, ¿no? Quienes han hecho frente a estas lógicas que están perpetuando estereotipos y los roles de género han sido las mujeres y también muchas de ellas se nombran feministas, ¿no? Entonces, de repente ya saben lo que hace la academia, ¿no? Como que trata ahí de encajonar y el pensamiento feminista. No todas las autoras se nombran como feministas, pero de repente como para hacer una sistematización del pensamiento es como, pues va encajonado en pensamiento feminista, ¿no? Entonces, eh, pues sí, la mayoría han sido mujeres. Simone de Beauvoir tiene una respuesta a eso y dice, a ver, somos las mujeres quienes nos estamos preguntando sobre todo los roles de género y nuestro papel en la sociedad, porque los varones regularmente se van a sentir cómodos, ¿no? A los varones se les han dado más oportunidades históricamente, entonces como que ellos no tienen la necesidad de replantearse si sí quieren cumplir ese rol en esa sociedad, porque sus roles son más llevaderos, va a decir Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, bueno, en este pensamiento feminista que le hace frente
¿no? A estas maneras clásicas de pensar, uno, la filosofía, ¿no? Y dos, también, por ejemplo, la socialización heteronormada, pongo a ellas tres, que es Simone de Beauvoir, Luz Irigaray y Rita Segato, ¿no? A ver, primero vámonos con Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una filósofa que está enmarcada, bueno, es una de las fundadoras del existencialismo, ¿no? Y recordemos que el existencialismo va a estar dialogando con el marxismo, sobre todo la pregunta que le hace el existencialismo al marxismo es qué pasa con la libertad humana cuando parece que todo va a estar determinado por las cuestiones materiales, ¿no? Entonces, para el existencialismo, igual que para el marxismo, las personas surgen en el mundo y luego se definen, es decir, que no hay una esencia, no hay nada preestablecido. Sin embargo, para el existencialismo, esto no creer en la esencia se radicaliza y entonces se habla de que no puede haber ningún tipo de determinación en el mundo ni en la existencia humana, a diferencia del materialismo. Entonces, constantemente están como dialogando ahí, ¿no? Eh, a ver, ¿por qué es importante, por ejemplo, para esta corriente afirmar que no hay esencias? Porque también había toda una tradición platónica, esto estamos hablando ya del siglo XX con Simón de Beauvoir, ¿no? O sea, la obra en donde dice esta frase, la mujer no nace, se hace, es de 1949. Entonces, pero aún así había una fuerte escuela platónica, de hecho creo que todavía la hay, ¿no? Eh, que si recordamos a Platón, la esencia tenía que ver con el orden social, ¿no? O sea, cuando leemos la República Platónica nos podemos dar cuenta que para Platón si queremos, o sea, si queremos seguir el ideal social, entonces todos los ciudadanos tienen que actuar según su esencia. Entonces, si había nacido en familia de esclavos, su esencia era de esclavos y no podían hacer más ni menos, sino solo hacer ese papel. Entonces, dependiendo de tu esencia, ¿no? Era lo que te tocaba hacer y ya, ni más ni menos. Y solo así se iba a tener como que la sociedad perfecta. ¿No? Entonces, por eso va a ser como que muy importante para esta corriente no creer tan no solo no creer, sino no fundamentar la vida en una cuestión esencialista, ¿no? Y esto tiene que ver también con el nacimiento. Las condiciones materiales, ¿no? Trasladadas, por ejemplo, a la perspectiva de género, tiene que ver con la genitalidad, con los genitales con los que naces, ¿no? Entonces, dándole una lectura no existencialista a esta materialidad, pues quiere decir que la genitalidad con la que naces no tiene por qué determinar cuál es el camino a seguir, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Hay un concepto muy interesante y de ahí sale esta frase célebre de Beauvoir, que es la mujer no nace, se hace, que es el concepto de la mala fe, ¿no? La mala fe en el existencialismo implica justo negar la libertad y estar todo el tiempo culpando a lo externo, ¿no? Entonces, pues esto esto puede ser problemático también, ¿no? Pero a ver, más adelante tratamos un poquito como de ver esta parte, porque pues para el existencialismo tú puedes hacer lo que tú quieras, no importa tu contexto, no importa nada, porque no hay determinación alguna, ¿no? Porque justo creen en esta infinidad de posibilidades porque se concibe al mundo como una apertura total. Y en esa apertura total y en ese sinfín de posibilidades es cuando se realiza o se puede hacer un proyecto de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, Beauvoir dice, la mujer no nace, no hay ninguna esencia, ¿no? El varón tampoco tiene ninguna esencia, ¿no? Sino que todo el peso, o sea, aún con todo el peso sociocultural que tiene la mujer, aún así tiene la agencia de hacer lo que ella quiere, ¿no? Entonces, por eso no se hace, sino que tiene la capacidad de hacerse. Incluso, o sea, puede haber dos lecturas, ¿no? Uno, que la mujer no nace, se hace en la medida en que la cultura, ¿no? La sociedad le va marcando el camino por donde tiene que ir, ¿no? Y la otra lectura también es que la mujer tiene la capacidad de hacerse a sí misma, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
para Beauvoir es muy importante pensar, como por toda esta corriente existencialista, ¿no? Pensar en la libertad, ¿no? Porque si no hay libertad, no hay responsabilidad, eso tiene implicaciones éticas y políticas, y en esa medida estamos obligados todo el tiempo a estar reinventando la existencia humana, ¿no? Tenemos el derecho para Beauvoir a pensar cómo es que queremos vivir, ¿no? A ir más allá como de esta socialización heteronormativa, por supuesto, y en esa medida, en tener el derecho a pensar cómo queremos vivir, también como encender los deseos creadores, ¿no? De nuestra propia subjetividad. Em, entonces, bueno, ahí está Simone de Beauvoir, ¿no? Luego Lucy Irigaray es alumna de Beauvoir y lo que va a hacer es criticar la frase célebre. Y vamos, que es la frase célebre por todo el constructo que hay en el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Eh, pero Lucy Irigaray como alumna de Beauvoir va a cuestionar justo eso, ¿no? ¿Qué hace? A ver, ¿qué va a pasar con nosotras, con nosotres, ¿no? Si nos hacemos dentro del mismo sistema. Para Irigaray, hacernos dentro del mismo sistema, pues es terminar siendo lo mismo. Entonces, para Irigaray, más allá de que debamos hacernos, necesitamos como deshacernos, ¿no? No utiliza el término como tal de deconstrucción, pero va por ahí, ¿no? Irigaray tenía no solamente tiene como esta influencia fuerte del existencialismo, sino también tiene esta escuela psicoanalítica, ¿no? Entonces, debido a la influencia psicoanalítica, va a retomar el espéculo lacaniano para fundamentar esto de que la mujer se tiene que deshacer, ¿no? Y en el espéculo lacaniano, eh, a ver, si recordamos así un poquito a Lacan, ¿no? En una frase a Lacan, o lo que pasa con esta teoría, ¿no? Para Lacan, no sé, cuando el niño, la niña, ¿no? El niño, el bebé se para frente al espejo y tiene la capacidad de reconocerse como una unidad, ya comienza como un proceso de subjetivación, ¿no? Pero cuando se está viendo frente al espejo como la infancia, ¿no? Se está viendo frente al espejo del infante, al final de cuentas, nunca va a poder procesar que todo esto es él o ella, ¿no? Si no hay un tercero que le está diciendo quién es, ¿no? En este caso, como una autoridad, ¿no? Dice la mamá o el papá, ¿no? Que ponen enfrente a su hija, hijo, ¿no? Y le dice, ay, qué bonitos ojos, miran, ¿no? Entonces es como esta dialéctica que necesitamos un tercero, ¿no? Un tercero que nos nombre. Es como este ejemplo de yo no sé que me llamo Mayanín si no hay un otro diciéndome Mayanín, ¿no? O sea, si no existe esta dialéctica, yo no sé cómo me llamo, ¿no? Entonces, para Lacan, esto implicaba el proceso de subjetivación, ¿no? Reconocerte en la medida que lo que el otro te está diciendo, tú lo estás viendo. Para Lucy Irigaray, va a decir, a ver, lo que pasa con nosotras es que cuando nos vemos en el espejo no nos reconocemos, porque todo aquello que nos están diciendo que debemos de ser, pues no lo encontramos, no hay un reconocimiento, ¿no? Entonces, por eso en esa medida hay que deshacer, ¿no? Para Lucy Irigaray es importante invertir el espéculo, invertir el espejo, para ver si más o menos encontramos como forma o representación en ello, pero definitivamente con las mismas lógicas, ¿no? Como heteronormativas, no vamos a encontrar esto, ¿no? Finalmente, para Rita Segato, justo la socialización de género tiene que ver con una pedagogía de la crueldad, ¿no? Entonces, la socialización permite como una repetición normalizada de la crueldad, ¿no? La socialización es una pedagogía cruel para ella porque es toda una metodología que termina programando a las personas para crear jerarquías de vida. Y esto es muy importante porque a veces cuando pensamos en los roles de género, también solamente podemos pensar que, o sea, ¿por qué yo estaría dañando, no sé, a mi mamá, a mi hermana, a mi pareja? O sea, ¿en qué medida lavar trastes las daña? ¿No? O sea, ¿en qué medida eh, que sean solamente las encargadas de los cuidados en el hogar las daña?
La cuestión, de repente como que estos roles o esta socialización heteronormada, pues dice, a ver, tenemos años como con esas lógicas, ¿no? Y nunca nadie se murió porque las mujeres lavaran trastes. Eso no. Lo que sí pasa con la socialización de género, ¿no? Es que se crea una jerarquía de vida y en la medida que se establece qué es lo importante y qué no es lo importante. Entonces, lo importante es que el varón salga a la esfera pública a ir a trabajar, pero no es importante que primero desayunó, que trae la ropa lavada, que, ¿no? Y en esa medida, esa vida que hace esos trabajos, por ejemplo, de cuidado, no importa y se le puede violentar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Segato, por eso habla de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Es toda una metodología que jerarquiza vida, que dice qué vida es más importante, qué vida está por encima de la otra y vamos, que eso recae en, pues, en feminicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otro término que a mí me gusta bastante de Judith Butler, que es justo qué vida es más llorable. ¿No? Para Judith Butler también hay, en esta misma lógica que se jerarquizan las vidas, hay vidas que se pueden llorar públicamente, hay vidas que no, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Al final, la violencia de género tiene un fundamento, ¿no? Que se rastrea en la medida en que se jerarquizan modos de vida, vidas y subjetividades, ¿no? Sin embargo, también otra cosa muy importante es que cuando estamos hablando de justo como de el origen de la violencia de género, sí es más o menos el origen, ¿no? Que es la socialización, ¿no? Pero algo muy importante es que también no podemos hablar de todas las mujeres, ¿no? No todas las mujeres han tenido la misma socialización femenina. ¿No? Entonces, no todos los hombres han tenido la misma socialización masculina. Entonces, hay matices de raza, hay matices de clase. No todas las mujeres se les cría para estar en la esfera privada, ¿no? Históricamente, ahorita, bueno, ya por cuestiones económicas y por cuestiones sociales ya mujer y hombre salen a trabajar, ¿no? Pero históricamente igual no todas las mujeres han estado encerradas, no todas las mujeres las han criado para estar calladas, ¿no? Sino que pues hay mujeres que siempre han tenido que trabajar, ¿no? Para esto, pongo también estas otras tres autoras que nos permiten pensar como en estos matices, ¿no? Y Angela Davis dice justo eso, a ver, las mujeres negras no fueron socializadas para ser débiles, ¿no? Para estar guardadas en la casa, sino que fueron socializadas como bestias, como animales. Entonces tenían que ser fuertes, trabajar bajo el sol durante muchísimas horas, ¿no? Y no en la esfera privada. Entonces es eso, ¿no? Como que hay matices. Eh, Angela Davis tiene algo muy potente, ¿no? Y dice también, y esto es un diálogo con Beauvoir, ¿no? Porque para Beauvoir, por ejemplo, lo primero que nos imponen a las mujeres es la maternidad. Entonces, para Beauvoir decía, a ver, algo revolucionario, pues es que tú no, o sea, no siempre tienes que desear ser madre y está bien. Y es algo muy revolucionario que incluso como despojarte de estos deseos, ¿no? Para Angela Davis dice, a ver, o sea, las mujeres negras las esterilizan sin consentimiento, ¿no? Entonces, tener hijos quizá sea más revolucionario que no tenerlos o no desear ser madre, ¿no? Pasa lo mismo, no sé, como dice, con las feministas que queman, por ejemplo, en la vía pública el sostén, ¿no? Y dice, y eso es algo revolucionario, pero para algunas mujeres negras, taparse y vestirse va a ser lo revolucionario porque estaban en zoológicos humanos, ¿no? Entonces, son como estos matices que me parecen muy importantes y que Kimberly Crenshaw hace el concepto, ¿no? Que es el concepto de interseccionalidad, que al final pensar en la violencia de género todo el tiempo
y pensar en la socialización heteronormativa y pensar en todo este tipo de roles de género y en estos temas, implica que tenemos que tener un análisis interseccional. Kimberly Crenshaw utiliza este concepto para afirmar que los matices, ¿no? Es importante que cuando vamos a analizar la categoría de género y la violencia de género, no se separe de cuestiones raciales y de cuestiones de clase, ¿no? Porque no son las mismas experiencias las que tiene una mujer blanca, a lo mejor de clase alta, no son las mismas experiencias que las que tiene una mujer negra de clase baja o una mujer negra de clase alta frente a una mujer blanca de clase baja. O sea, es más complejo, ¿no? Que solamente afirmar que rosa para niñas, azul para niños, ¿no? Que ese es el rol de género. Entonces, igual siento que actualmente hablar de interseccionalidad es como, o sea, es algo muy importante, ¿no? Es algo que se tiene que hacer porque nos permite complejizar los análisis, ser como más, pues eso, críticos, ¿no? A la hora de analizar, de tratar de pensar lo que nos pasa actualmente. Sin embargo, también creo que actualmente de repente podemos caer como, no sé, como en carreras, ¿no? En ver quién es la más oprimida, el más oprimido, ¿no? Y entonces, en esa medida, se puede hablar del tema. Y esto lo digo porque, o sea, siento que actualmente también, por ejemplo, Simone de Beauvoir, Lucy Irigaray, ¿no? Filósofas francesas. Entonces dicen, no, pues como para qué retomar este tipo de pensamientos, ¿no? Si son pensamientos blancos, es feminismo ilustrado, es... Entonces, con esto sí es importante la interseccionalidad, pero me parece que la interseccionalidad nos invita también a articular, ¿no? O sea, no nos permite articular y no desarticular, ¿no? No desencajar cosas. Entonces, esto me parece necesario decirlo a la hora de abordar la interseccionalidad, porque entonces pareciera que quien tiene la autoridad epística, por ejemplo, de hablar cierto problema, es solo la persona que ha atravesado directamente ese problema, ¿no? Entonces, creo que es algo mucho más complejo que hacer este tipo de afirmaciones y decir, ah, tú eres blanca, no te vamos a escuchar, ¿no? O sea, es mucho más complejo que eso. En este sentido, ¿no? De abrir como otras maneras también de pensar los feminismos, está Vilma Piedad. Vilma Piedad es una filósofa brasileña, es una filósofa brasileña, y para Vilma Piedad no habla de mujeres negras, ella habla de mujeres prietas, ¿no? Entonces, va a plantear un punto de partida distinto como a lo clásico, tanto en lo clásico feminista, ¿no? Como en lo clásico filosófico también, y va a crear un concepto que es el concepto de dororidad, ¿no? Entonces, el concepto de dororidad implica para Vilma Piedade que el dolor es aquello que nos articula actualmente, ¿no? Que nos reúne, es, y es el dolor que causa pues el sistema machista, patriarcal, ¿no? Es por habitar en las crisis actuales. Entonces, al final de cuentas, lo que quiere hacer Vilma Piedade es también ir más allá del concepto sororidad, que el concepto de sororidad es es uno de los conceptos clásicos en el feminismo que implica que nos hermanamos, ¿no? O sea, que somos hermanas y entonces nos acompañamos porque tenemos experiencias no agradables dentro de un sistema machista y en ese sentido nos hermanamos, ¿no? Para Vilma Piedade dice, a ver, es que ¿qué implica hermanarte? Implica tener la misma sangre, tener los mismos padres, la misma madre. Dice, y las mujeres prietas no tenemos, o sea, tenemos un marcaje corporal distinto, ¿no? Por ejemplo, a otras mujeres y tenemos experiencias muy específicas. Entonces, al final de cuentas, dice Vilma Piedad, siento que la hermandad, este sentimiento de acompañar porque somos iguales y entonces nos cuidamos, no es lo que nos reúne, sino que sí tenemos algo en común todas, ¿no? Todos los que vivimos en sistemas
necropolíticos, ¿no? Y es el dolor, y el dolor es esta capacidad entonces que tenemos como de articular. Entonces, en ese sentido, sí crea otras categorías y otros modos también de entender eh, no solamente la violencia de género ni las luchas feministas, ¿no? Sino de entender qué es lo que estamos atravesando actualmente. Mm, Algo importante también de Vilma Piedade y es que la parte clásica, ¿no? El pensamiento clásico que nos invita a pensar el dolor. Pienso, por ejemplo, en Nietzsche también, ¿no? Para Nietzsche el dolor te provocaba rencor y la parte rencorosa, pues no enciende tu parte creativa, ¿no? Entonces, para Vilma Piedade, el dolor no es algo pasivo, no es una afección que te crea rencor, ¿no? Sino que el dolor es una afección activa y en la medida en que es una afección activa, invita a politizar, ¿no? Entonces, es la doloridad, ¿no? Que habla como que replantea desde otro lado el dolor, no es un dolor que victimiza, ¿no? Que revictimiza, sino es un dolor activo que justo organiza, ¿no? Articula. ¿Por qué hablamos de dolor? ¿No? ¿Por qué actualmente se habla de dolor? Y no es casualidad que, porque ahorita los estudios, o sea, los estudios de género, los estudios feministas, están como, o sea, están bien enfocados. O sea, desde los 70 está algo que se llama el giro afectivo en las ciencias sociales y en las humanidades, ¿no? Que implica justo tratar de pensar con el cuerpo, en los afectos, todo esto. Sin embargo, en los estudios de género y en los estudios feministas actualmente se está retomando un montón la cuestión del dolor, ¿no? Entonces, no es casualidad que muchas corrientes feministas estén hablando del dolor como una categoría política, ¿no? Y bueno, ¿por qué? No es casualidad porque las experiencias actuales invitan justo a tener pues cuerpos adoloridos, los cuerpos están enfermos, no saben parar o no pueden parar o si pueden parar, no saben cómo parar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el cuerpo enfermo está como muy presente, ¿no? Claro, cuando hablamos de cuerpos, por ejemplo, las compañeras que desarrollan temas como la desaparición forzada, todo esto, ellas tienen otras categorías y no hablan ya tanto de cuerpo, porque hay una desaparición del cuerpo, ¿no? Pero esos son otros temas. Em, entonces, hay esta categoría marxista de crisis civilizatoria que implicaba o explicaba cómo el modelo de producción era insostenible. También lo retoma, me gusta mucho a mí retomarlo de Amaya Pérez Orozco, porque Amaya es una ecónoma feminista, ¿no? Y Amaya explica cómo esta crisis civilizatoria es multidimensional, y es multidimensional porque es común. A todas las personas nos afecta la crisis, sí de maneras distintas, pero afecta, ¿no? Y la crisis civilizatoria de la que habla, por ejemplo, Amaya, tiene que ver con una crisis que pone en jaque directamente todas las formas de vida, ¿no? Entonces, la vida está en jaque y para Maya dice, eso es, o sea, es una emergencia que hay que afrontar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la vida nos importe? Pero la vida sin jerarquías, toda la vida, ¿no? Y en este sentido, pues, o sea, cuando leemos a teóricas que tratan de hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando, pues nos encontramos conceptos como, no solo como el de dororidad, ¿no? De piedades, sino también conceptos como lo necro, otra vez, Sayak Valencia retoma el concepto de necropolítica, que lo necropolítico es un concepto de Membe, pero Sayak lo retoma justo para explicar cómo el engranaje violento, ¿no? En el que se vive actualmente. Sayak es de Tijuana, entonces en la obra esta de Capitalismo Gore tiene como
como este análisis, ¿no? De qué es lo que pasa en la frontera, cómo la violencia de género también está entretejida con o sea, con el narco, con la migración. Entonces, eso, ¿no? Pareciera que el sistema en México político es negro en la medida en que está enfocado en la muerte y no en la vida, ¿no? Em, Otro concepto también de Adriana Cabarero es el concepto de horrorismo, ¿no? Y también este es un concepto con el que se suele nombrar la violencia actual, que tiene que ver con, o sea, con la expresión del horror extremo con el que se vive actualmente, ¿no? Entonces, para Adriana Cabarero sí hay determinaciones actuales y una determinación actual, ¿no? Para toda la humanidad es el horror. Y, y no sé, o sea, cuando, cuando trato de pensar en la violencia sistemática, ¿no? Cuando trato de pensar en todos los conceptos que nos dan las pensadoras para diagnosticar, para ver qué es lo que nos está pasando, ¿no? Qué es lo que nos está atravesando, me da una sensación, ¿no? Que no quisiera, o sea, como que pareciera más bien que da la sensación de un pesimismo, ¿no? O sea, como que hay un nihilismo pasivo. Y creo que no va por ahí, ¿no? Y no va por ahí porque, bueno, justo el nihilismo pasivo, ¿no? Que invita a la desesperanza, a vivir en la angustia, en que pues ya nada va a cambiar. Si esto es sistemático, pues entonces yo qué puedo hacer, ¿no? Me parece que justo no solamente es una manera, ¿no? de diagnosticar el presente, sino que justo como las crisis están en todos los estratos de la vida, eso también permite, ¿no? Que se fracturen ciertas cosas y en la medida en que se fracturen los estratos, puede haber fuga para también la parte biopolítica, ¿no? Que ponga en centro, o sea, que el centro sea la vida. Entonces, eh, si la crisis o las violencias se expresan, son multidimensionales, entonces me parece que también de una manera multidimensional puede haber, o sea, se pueden potencializar distintas trincheras de cambio, ¿no? De transformación. Entonces, esto para mí es muy importante porque creo que ahí es cuando se puede fugar como cosas que podemos hacer, ¿no? Sé que la cuestión de, por ejemplo, la micropolítica, de repente es como bastante optimista, ¿no? La micropolítica, a mí me gusta pensarla desde Derrida, ¿no? Que es la política que se hace incluso desde la esfera privada, ¿no? Pero que sí tiene la capacidad de contagiar y que en esa medida se va, pues es como rizomática también, ¿no? Entonces va engranando otros caminos. eh, Me gusta pensar desde ahí también, ¿no? O sea, no solamente como estos diagnósticos que son muy fuertes, ¿no? Cuando nos ponemos a leer estadísticas de violencia de género, cuando nos ponemos a leer qué es lo que está pasando en la política actual en México, política hablando, no política partidista, ¿no? Sino la política filosófica, la que se encarga de ver cómo nos estamos relacionando, ¿no? Cuando salimos a la calle y todas las personas todo el tiempo nos estamos quejando, ¿no? O sea, no hay que si estás en la fila de las tortillas, que si el del taxi, que si en el transporte público, o sea, ¿qué se está platicando, no? Y se están platicando todas las crisis que estamos atravesando. Entonces, me parece que en esa medida se fugan cosas, ¿no? Y en esa medida podemos articular algo que tenga que ver con lo biopolítico. Hay, hay, hay un tema, ¿no? Con cómo nosotros estamos interpretando la violencia. Eh, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos al daño? ¿Cómo respondemos al sufrimiento que ocasiona la violencia, que ocasiona un sistema necropolítico, ¿no? Y hasta qué punto tenemos demanda ética de lo que realmente estamos viendo o atravesando.
Y en este tema de cómo interpretamos la violencia, pues es un tema epistemológico, ¿no? Porque al final de cuentas tiene que ver con interpretación y cuando hablamos de interpretación, pues podemos hablar también de los marcos, de nuestros marcos de interpretación que están sujetados a las normas, ¿no? A las normas y las normas se convierten en marcos visuales. Entonces, pues, pues si la historia del pensamiento, ¿no? Nos ha enseñado a jerarquizar vidas, y esos son nuestros marcos de interpretación, es muy complicado, ¿no? Que una violencia podamos interpretarla como algo que nos mueve o cómo nos vamos a dar cuenta que eso es violencia, ¿no? Por todos los marcos visuales que tenemos. Entonces, uy, entonces comenzamos, no sé, o sea, comenzamos a analizar, comenzamos a hacer críticas morales, ¿no? De situaciones violentas sin la capacidad también de sentirnos afectados o afectadas, ¿no? Lo formulamos siempre desde lo establecido y eso es como un problema que está pasando actualmente, ¿no? Y creo que también por eso es importante el enfoque filosófico, porque al final la filosofía, como está invitando a hacer este ejercicio crítico todo el tiempo, te puedes dar cuenta si realmente tú estás interpretando aquello desde lo establecido o si desde lo que te atraviesa a ti en el cuerpo, ¿no? Y a mí me gusta mucho el concepto de anestesia, ¿no? Hay una anestesia, me gusta de Susan Sontag y, y bueno, a ver, o sea, si recordamos nuestras clases de etimología, ¿no? Lo que significa anestesia, que es an, sin, aístesis, que es la sensibilidad, ¿no? Sin sensibilidad, pues ya nos dice mucho, ¿no? Entonces, para Susan Sontag, por ejemplo, la población actualmente está anestesiada, perdió la capacidad de sentirse afectada. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la violencia, ¿no? Estamos acostumbradas, acostumbrados a una exhibición constante del sufrimiento y pues ya no tenemos esta demanda ética, ¿no? Ya es como lo normal, pero es esta anestesia social. Entonces, es muy importante para esta demanda ética retomar sí la cuestión del giro afectivo, pero retomar como el cuerpo, ¿no? Retomar las afecciones, reconocer y validar todos los afectos que ocasiona la violencia, ¿no? Eh, y la crisis, porque me parece que esto de reconocer también nuestros afectos, ¿no? Reconocer lo que nos está atravesando directamente el cuerpo, pues es algo revolucionario. Y es algo revolucionario porque no estamos socializados y socializadas para eso, sino justo para estar anestesiados, ¿no? Incluso también pensemos la manera en cómo se nos enseña a analizar, a cuestionar, ¿no? Lo que es la objetividad, ¿no? Cuando escribimos algo, cuando estamos estudiando algo, la importancia de ser objetivos, objetivas, ¿no? ¿Y qué implica la objetividad? Pues implica un desencarnar el análisis, ¿no? O sea, quitar los afectos porque eso no está del lado de la verdad, ¿no? Entonces, justo como que la manera en cómo se nos ha enseñado, ¿no? A teorizar, pues tiene que ver con estos análisis epistémicos tradicionales y que incluso también invitan a separarse del contexto, ¿no? O sea, el contexto contamina, entonces tienes que abstraer más, a quitar emociones y solo así pensar con claridad, ¿no? Se piensa con claridad en la medida que no se tiene como afectos. Em, entonces, justo esto, ¿no? Me parece que una demanda ética implica tener la capacidad de sensibilizarnos, ¿no? De validar nuestros afectos, de interpretar, de analizar, de dar clases, de recibir las clases, de exponer con todo el cuerpo, ¿no? Con lo que implica reconocer nuestras afecciones y en esa medida me parece que los afectos abren campo a que la sociedad sea más sensible, ¿no? Y la sensibilidad implica que nos comencemos a cuidar, porque de qué somos sensibles, al final de cuentas, la sensibilidad tiene que ver con una vulnerabilidad, ¿no? Con una vulnerabilidad ahí atravesada
Entonces, el cuidado también es algo necesario, ¿no? Porque es una red que puede sostener nuestras vulnerabilidades. La vulnerabilidad a mí me gusta pensarla como, no como algo que victimiza, como algo débil, sino como una condición ontológica de la subjetividad, ¿no? Es decir, que la estructura misma del sujeto es vulnerable. Esto a diferencia de lo que toda la modernidad dijo, que no. Como el sujeto es racional, es soberano, es independiente, ¿no? No necesita de nada más que de pensar. Y ahí está Descartes escribiendo todo enfrente de su chimenea sin dialogar, ¿no? Entonces es eso, o sea, la vulnerabilidad ontológica es replantear cuál es la estructura, ¿no? Del sujeto, y si la estructura no es la soberanía, ¿no? Sino la vulnerabilidad, entonces implica crear redes, ¿no? Crear redes con todo lo otro, con todo lo que nos rodea, y, y, y eso es como, y en esa medida, afirmar un cuidado radical de todas nuestras vulnerabilidades. En este sentido, hay éticas de cuidado, ¿no? O sea, en este sentido, quienes afirman como, bueno, la vulnerabilidad como un aspecto ontológico es de Judith Butler como tal, pero las éticas de cuidado sí abordan como esta necesidad de un tejido, ¿no? Interrelacional, es decir, salirnos del solipsismo, abrirnos al otro en tanto sensibles, en tanto vulnerables, y en esa medida tejer, ¿no? O sea, tejer como la red. Eh, y a ver, ¿por qué hablar de cuidados? Los cuidados históricamente han sido feminizados. Se supone que las mujeres sí sabemos cuidar, sí sabemos cómo cuidar, ¿no? Porque desde pequeñas, la cocinita, el nenuco, ¿no? Nos van socializando para eso. Lo que pasa con el cuidado actualmente, con las éticas de cuidado, es que invitan a que el cuidado sea una responsabilidad social. Invitan a quitarle toda la parte femenina, ¿no? A quitarle la connotación femenina a la cuestión del cuidado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque al final las éticas del cuidado, por ejemplo, una de las más importantes teóricas de las éticas del cuidado es Carol Gilligan. Y Carol Gilligan es mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres están hablando de cuidados y ya dijeron que están hartas de estar cuidando, que no solo están socializadas para ello? Pero es que al final de cuentas, los cuidados son los que sostienen la vida, ¿no? Entonces, que no haya sido o que no sea un trabajo reconocido, no quiere decir que no importa, o sea, porque sostiene la vida entera. Así que, pues eso, ¿no? La tradición ha enseñado que quien cuida es lo no racional, sino solo la afectividad. Ah, pues esa misma herramienta, ay, mi gatito, esa misma herramienta em, se utiliza para reivindicar el cuidado social, ¿no? Em, una de las prácticas de cuidado por ejemplo, de Carol Gilligan tiene que ver con la escucha, ¿no? Para Carol Gilligan los cuidados es un imperativo, así como el imperativo kantiano, el deber ser, ¿no? Ah, pues para Carol Gilligan es cuidar, ¿no? Porque al final el cuidado siempre busca el beneficio de todas las personas y esto es hacerle frente a como al contexto violento y de crisis en el que habitamos. Entonces, Carol Gilligan explica cómo una de las prácticas fundamentales es la escucha. Y, y para el autor es eso, ¿no? Como que aprender a escuchar, como prestar atención, responder con atención, es la condición de posibilidad del cuidado. Y esto es muy importante porque me parece que la escucha, ¿no? O sea, todo el sistema tradicional también nos invita a ver, ¿no? Porque es ocular centrista. Pero la escucha, ¿no? El sentir tiene que ver con otros afectos, con
otras partes de nuestros cuerpos que también necesitamos como agilizar, ¿no? Y, y esto, la cuestión de la escucha va a ser importante también para la demanda ética, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la sensibilidad, yo pienso, por ejemplo, en mis alumnos, ¿no? Cuando profesores me suelen preguntar que están confundidos cuando tienen, por ejemplo, estudiantes no binarios y que les dicen, no soy ella. Aunque en mi lista diga que me llamo María, no soy ella, soy ella, ¿no? Entonces, los profesores luego me preguntan, es que me confundo porque luego se me olvida decirle ella, porque aquí dice, entonces, y aparte yo no estoy de acuerdo porque en la Real Academia, ¿no? Creo que más allá de entender qué es lo que está pasando, porque esa persona decide nombrarse ella, persona no binaria, ¿no? ¿Por qué no hay, porque mi vista, ¿no? Me está enmarcando a una mujer y yo entonces digo que es mujer, porque entonces la escucha, ¿no? Tiene que ver con esta demanda ética. Al final es eso, pues escucha, ¿no? Si te dicen por empatía, por una sensibilidad ante estas personas, ¿no? Ante todas las personas que estamos atravesando crisis de muchas maneras, escucha y nombra como te dicen, aunque no estés de acuerdo, aunque en la Real Academia, aunque no sé qué, al final de cuentas, esa es la demanda ética, el rostro que tienes frente diciéndote, ¿no? ¿Cómo quieres ser nombrado? ¿Cómo quieres ser reconocido? Entonces, al final de cuentas, la escucha, ¿no? En Carol Gilligan, pues tiene como esta potencialidad también, ¿no? De cuidado. Cuando hablamos de cuidado también hay un pequeño problema, ¿no? Porque hablar de cuidado también suena con... Hablar de cuidado también implica control, ¿no? Entonces, la pregunta cuando, por ejemplo, estudiamos las éticas de cuidado es cómo podemos cuidar sin controlar, porque ¿quién cuida? Casi siempre cuida una autoridad, ¿no? Te cuida tu mamá, ¿no? Te cuida. Entonces, ¿quién cuida? ¿Cómo cuidamos si estamos acostumbradas, acostumbrados a cuidar para controlar? ¿Y cómo nos dejamos cuidar también sin perder como nuestra autonomía? En esta medida o sea, como que con estos cuestionamientos, Silvia L. Gil tiene una analogía, ¿no? Y dice, bueno, es que hay maneras de cuidar. No todas las mamás cuidan para controlar, por ejemplo, ¿no? Y ella utiliza la analogía de las madres, ¿no? Dice, las madres cuidan muchísimo un periodo de tiempo, pero cuidan para que esa persona pueda ser autónoma y se independice, ¿no? Cuando el hijo, la hija se independiza de los cuidados de la mamá, al final va a ser independiente, sí, pero sí regresa, sí hay un diálogo constante, ¿no? Entonces, los cuidados se despojan como de lógicas paternalistas y coloniales que pretendan controlar en la medida en la que también se cuida la autonomía de todos los demás, ¿no? De todas las personas. Entonces, los cuidados en esa manera van a potencializar, ¿no? O cuidar del otro, de lo otro, racional y no racional, ¿ok? O sea, como cuidar de todo, es como un cuidado radical eh, que pueda potencializar también como la autonomía y no la dependencia o codependencia, ¿no? Y esto como que va a ser algo importante también cuando hablamos de que el cuidado tiene que ser el centro de nuestras teorizaciones, ¿sí? El centro de nuestra, o sea, de la vida en sí, para justo potencializar la parte biopolítica y no estar sumergidos como en lógicas necro, ¿no? Y con eso termino. Me gustaría escucharles. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, maestra. Vamos a ver si alguien de ustedes quiere
participar, quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Adelante, profesora María del Rosario, la escuchamos. Muy buen día y muchísimas gracias. Eh, Siento mucho alivio de entender algunos conceptos, pero otros realmente estoy confundida. Maestra Ildelisa, ahora, justo al final de esta plática, escucho justo el cuidado sin control que a veces podemos tener los profesores. Ajá, el cuidado de nuestros alumnos, pero yo soy bióloga y en un momento dado tengo que decirles, bueno, este macho es así asado, la hembra, algunos áfidos son hermafroditas, y siento de verdad que mucho es como de moda en ese momento, que no realmente tienen esa orientación, no sé cómo llamarle, esa idea de que su cuerpo en ese momento no es no binario. Entonces nos confunde con un grupo de 40 alumnos, que cada uno nos diga, pues yo soy así, yo asado, a mí me gusta, la verdad es que respeto para todos, ¿no? Pero es realmente un control que también ellos ejercen sobre nosotros como profesores para que sin afán de lastimar ni de llevar las cosas muy lejos, pero que también es como una lucha de poder en el grupo, de que yo quiero que me digas así, profe, y yo no me acuerdo quién eres tú en este momento con tantos alumnos, ¿cómo quieres que te diga? Para mí la inclusión, yo tengo una hija con discapacidad, la inclusión va muchísimo más allá que palabras, ¿no? Es realmente que todos nos entendamos, que llevemos un respeto mutuo y que, por favor, perdóname, alumno, si yo te sigo diciendo alumno y no alumne, o ella, o qué sé yo, ¿no? Es realmente una confusión y lleva a muchos, no pérdidas de tiempo, pero lo que yo quiero decir es que no hay una madurez en el ánimo de los alumnos y que siento impositivo hasta en ciertos momentos que quieran que se les diga por nuestras autoridades, que les digamos de alguna manera, y ellos también y se molesten hasta ser agresivos. ¿Cómo media uno esto? Sin llevar las cosas a los extremos, ¿no? Entonces, yo sé biológicamente que existen machos y hembras y algunas otras cosas y que en los humanos también puede suceder por errores genéticos o lo que sea, pero ¿cómo mediamos como profesores este ir y venir del control, del poder, del desacuerdo? ¿Cómo podía hacer algo útil sin tanto desgaste, de esfuerzo, de dolor, de tiempo y que no me entiendes, profe, y pues yo no te entiendo, alumno? Listo. ¿Cómo es la dinámica, Ángel? ¿Escuchamos a varias personas Si o una y gustas, si una? gustas, May, podemos ir contestando cada una de las Ok, intervenciones. Hay más personas con la manita levantada. Entonces, si gustas, podrías ir dando respuesta para no perdernos. ok. Nada más antes de que respondas, quisiera leer un comentario acá de María Stephanie Villa, que dice, la verdad es que me quedé bastante asombrada con todo lo que se compartió. Sinceramente me quedo con muchas cosas para reflexionar. Me quedo pensando bastante en la anestesia. A mí también me hizo mucho sentido esa explicación y los cuidados como sostén de la vida misma. Comparto la opinión de la maestra Rosario, dice la maestra Ana Berta Almaguer. Entonces, adelante, May. Muchísimas gracias por el comentario. Creo que como profesores nos, a ver, como profesores, esta es una problemática que nos atraviesa directamente, ¿no? Creo que más allá de que de que nosotros podamos entender más allá de eso, porque creo que mm, no, no solo no basta, ¿no?
sino que a veces también nosotras mismas tenemos limitaciones para comprender o tratar de entender qué es lo que está pasando con todo nuestro alumnado, porque ¿cuántos tienen? ¿200? ¿300? O sea, es como también imposible recordar qué es lo que está pasando, con qué pronombre nos dijeron que los nombremos, ¿no? Que les nombremos. Entonces, yo lo que, no sé, como que quizá, no sé si sea un consejo, pero es lo que yo sigo, ¿no? Cuando no recuerdo, porque me pasa, ¿no? De no recordar, y también, claro que va a ser desgastante estar peleando, o sea, creo que no es el objetivo, ¿no? Sí hay una relación de poder muy clara porque somos nosotros, nosotras, las docentes, entonces hay una relación de poder muy clara, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me ha ayudado es tratar de utilizar conceptos que generalicen y que no necesariamente tenga que ver con el género, ¿no? O sea, no decirle compañera, compañero, pues sino decir, ah, ¿qué ibas a decir? ¿No? Nada más así, ¿no? Sin decir Oye, como ella, él, ella. Y en esa medida, porque también es, a ver, está bien si no estamos de acuerdo, o sea, está bien si no estamos de acuerdo, no vamos a decir que los feminismos y la perspectiva de género está del lado de la verdad, ¿no? Que esa es la verdad, porque pues es justo lo que tratamos de estar cuestionando todo el tiempo, ¿no? O sea, está bien disentir, pero justo para no desgastarnos, quizá valdría la pena como utilizar conceptos que generalicen, ¿no? Y que no tengan que ver como con un género. Eso podría ser o es mucho más llevadero. ¿No? perdón, muchas gracias, May. Vamos a escuchar a la profesora Brenda Admin González Muñoz. Adelante, profesora. Hola, buen día. ¿Sí me escuchó? Sí. Eh, Primero que todo, pues qué gusto escucharte. No tenía el gusto de conocer a la profesora Mayani. Me quedo pensando mucho en la cuestión de la anestesia. Me quedo pensando mucho en lo radical que es el cuidado. Me hace pensar un poco en un texto de Derrida sobre cómo no temblar, ¿no? En la ética de responsabilidad sobre el otro. Cuando yo leí ese texto me hace pensar en lo que decía sobre tenemos una responsabilidad ética con el otro, pero cómo tenerla si estamos tan acostumbrados a ver estas demostraciones de violencia, ¿no? Y de violencia tan en imagen, tan pública, tan bombardeada siempre. Solamente una pregunta sobre, hace rato decías la ética del cuidado. eh, y los cuidados que sostienen la vida, me hace pensar en el texto de Anne de Formantel sobre el riesgo. ¿Cómo pensarías el riesgo de Anne de Formantel, que bueno, sabemos cómo muere la filósofa, eh, en estos cuidados que sostienen la vida? ¿Tienen que ver o va como muy alejado en esta cuestión del riesgo? Porque pues bueno, también el dolor, el sostener los cuidados, como lo decía la profesora, que creo que hizo una excelente pregunta, ¿no? ¿Cómo sostenernos cuando nosotros también estamos en la incertidumbre de todo, ¿no? Y en la incertidumbre de cómo hacer un cuidado, porque ahora el cuidado, bueno, yo lo observo así dentro de nuestra universidad, parece que se ha vuelto una imposición. Y entonces ya no es un cuidado, es un control. Y entonces ya tenemos que como ponernos a pensar incluso en las palabras que vamos a decir, en qué conceptos vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer, porque hay algo ahí que cuidar, pero no desde, me parece, una escucha, sino desde una imposición. Entonces, bueno, ya mencioné un montón de cosas, pero me gustaría más saber esta cuestión de tú cómo piensas el riesgo en este cuidado radical. Muchas gracias. Brenda, no conozco la obra, Ah, no te preocupes. pero ya la anoté, Pero ya la iremos localizando. ya la Brenda, anoté. y si tienes manera de compartírmela a mí, Brenda, lo compartimos Ah, a sí, las claro que asistentes sí. y lo difundimos. Está padre lo que estás diciendo también. Adelante, May. Sí, justo. No conozco la obra,
pero ya la anoté, ¿no? Pero me parece que la pregunta de o sea, ¿cómo sostenemos los cuidados? Es que es justo eso. Por eso creo que la escucha, es que ese es el problema de la filosofía, ¿no? Que es muy bonita de repente, pero en nuestras prácticas docentes, la escucha es muy complicada, ¿no? Justo cuando el cuidado se convierte como en algo que se impone, que es jerarquizado, ¿no? Que controla. Entonces, es que siento que, a ver, no estamos como profesores, no nos enseñan esto, ¿no? Como a decirle a nuestros estudiantes, me equivoqué. No estamos acostumbrados a que en una conferencia decir, no conozco la obra, ¿no? O sea, como que este tipo de lógicas también las podemos replicar en nuestras aulas, ¿no? Decir, a ver, en caso de que sepamos que en ciertos grupos tenemos personas no binarias, estar en diálogo constante también. Sé que tenemos que cumplir todo un temario y no nos da tiempo de repente estar, pero es sí, desde clase 1, ¿no? A ver, en ese grupo hay personas no binarias, me gustaría que si en algún momento se sienten violentados, las lógicas aquí pues es de cuidado horizontal, pero por favor acérquense a mí, a veces se me borra el cassette, entiendan mi generación también, no estoy acostumbrado a utilizar los pronombres, o sea, pero desde otro lado, ¿no? Creo que el camino también no es como el castigo, ¿no? Lo punitivo, de que el profesor me dijo ella y yo no soy ella, entonces al tendedero. O sea, creo que también el camino no debe de ser lo punitivo, pero sí el diálogo, ¿no? Pero es muy complicado porque el aula en sí no es horizontal. Entonces la pregunta es cómo crear espacios horizontales cuando hay relaciones de poder muy claras, ¿no? Muchas gracias, Brenda. No, muchas gracias a ti por tu respuesta. Y resulta muy interesante esto, ¿no? El que creo que pareciera ser que ya es un dictamen, ya es una imposición y tendremos que hacerlo de una manera. Entonces, desde la autenticidad, desde esta congruencia, pues justamente a lo mejor adelantarnos, por decirlo de alguna manera, y expresar, no estoy habituado, por favor, espero que lo comprendan. Y entonces creo que ahí nos mostramos también como que más auténticos ante el alumnado, ¿no? Me parece que es bastante interesante. Y antes de darle la palabra a Ángeles González, quiero comentarles que algunas personas han comentado aquí en el chat algo muy valioso, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona por ejemplo, Sandra nos dice, ¿no? Sandra Mendoza nos dice que también ella se queda con esta sensación y que deberíamos profundizar más en el tema, deberíamos trabajarlo un poco más. Creo que sí. Me dejaron ya una tarea como departamento de profesionalización de la docencia y seguir promoviendo este tipo de reuniones, de pláticas, de talleres, de cursos, para que vayamos aprendiendo a utilizar este lenguaje inclusivo y no sexista y muchas cosas que necesitamos ir reaprendiendo y reconstruyendo y deconstruyendo a la vez. Gracias, Juan de Dios, también por su comentario. Me parece muy valioso porque también verlo desde esta perspectiva filosófica justamente nos da otra visión y otra perspectiva de las cosas. Voy a darle la palabra a Ángeles González y ahorita regresamos a otros comentarios del chat. Adelante, Ángeles. Hola, saludos a todos. Primero, pues agradecer, ha sido bien nutritiva esta plática, he aprendido mucho, me ha acercado mucho a esto de los feminismos. Y mi duda va, por lo que hablaste en la última parte sobre el cuidar sin controlar. Yo me dedico pues mucho a dar talleres, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es cómo alejarte, orientar la idea del cuidado sin llegar a esto de que cuidas a alguien que consideras que no es lo suficientemente autónomo o capaz de cuidarse, ¿no? Entonces, me gustaría si podrías hablar un poquito de eso, de cómo se orientaría. Ya lo hablaste un poquito ahorita con lo de Brenda, pero no sé, me gustaría saber un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Creo que al final es entender los cuidados no unidireccionales, ¿no? O
sino que los cuidados son mutuos. Es un entretejido de cuidado radical, pero para eso, ya sé que luego es que la vulnerabilidad ontológica, ¿no? O sea, que como que es muy conceptual, pero al final el cuidado, o sea, el cuidado deja de ser un cuidado que quiere controlar, ordenar o que está en función como de lo carente, ¿no? Y es que, a ver, la parte de la carencia también es un entramado ahí filosófico, ¿no? Em, pienso, por ejemplo, en Spinoza, ¿no? En este filósofo, y la carencia es relacionarnos desde lo que carecemos puede atraer justo este tipo de problemas, que es que tú careces de algo y yo cuido aquello que careces, pero porque yo siento que yo sí lo tengo y tú no, ¿no? Spinoza da por ahí otros tintes y dice, lo que pasa es que no es la carencia, sino que la manera en la que nos tenemos que relacionar cuando hablamos, a ver, Spinoza no habla de cuidado, pero se habla de relaciones éticas, ¿no? Entonces, la manera en la que nos tenemos que relacionar no tiene que ver con lo que carece el otro, sino con todo lo que nos excede como sujeto, o sea, como sujetos. ¿No? Entonces, la parte excesiva, cuando lo trasladamos a un ámbito de cuidado, ¿cuáles son las partes que exceden? Y en esa medida articular como cuidados horizontales que no tengan que ver, pues justo como te hace falta y entonces yo lo relleno y entonces yo tengo el control sobre ti porque ya sé que tú no puedes, ¿no? Es decir, hay dos maneras de entender a lo mejor, a ver, la mayoría son docentes entonces, ¿verdad? Sí, ok, Tenemos estudiantado y profesorado. Esta oh, actividad están estudiantes y profesores y profesoras. ok. Entonces, por ejemplo, los docentes, ¿no? Hay dos maneras, en términos de Spinoza, hay dos maneras en las cuales nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos porque entonces nuestro alumnado carece de conocimientos y nosotros se los damos, o nosotros enseñamos porque nosotros excedemos de cierto conocimiento y por eso se nos fuga y lo podemos soltar. ¿No? O sea, son como dos lógicas distintas, pero que implica que la carencia hace una relación de poder muy vertical y el exceso plantea algo como más horizontal, ¿no? Y eso tiene que ver con este concepto de vulnerabilidad ontológica que también ahí medio lo puse, ¿no? Sobre la mesa, que es que todos, todas, todes, nos atraviesa una vulnerabilidad estructural. Muchas gracias, May. Sofi, adelante, Sofi, te escuchamos. Hola, buenos días, gracias. Tengo varios comentarios que me fueron como surgiendo a lo largo de toda la plática, ¿no? Primero, retomar esta parte que mencionaba la profesora, que era de que a las mujeres se nos estaba imponiendo ser, por ejemplo, madres, ¿no? O sea, hay una imposición social en que una mujer tiene que ser madre. Y justo ayer vi una ahí como pelea en Facebook, ¿no? De las típicas ahorita que hay en la que justo una mujer decía, o preguntaba más bien, que por qué cuando un hombre se hacía la vasectomía era un héroe, se estaba cuidando, estaba siendo responsable y así, y cuando una mujer se operaba era un egoísta y entonces no pensaba en la sociedad y entonces de qué iba a servir, si no iba a ser madre y demás, ¿no? Y justo creo que va en este lado de, pues se nos está imponiendo algo que no debería ser, ¿no? O sea, socialmente así creo que siempre ha sido y también creo que justo me surgió como la confusión de que creo que muchos son profesores y profesoras, porque justo se están refiriendo más hacia la parte del respeto en los alumnos, ¿no? Y las alumnas. Creo que una de las cosas que yo he aprendido como alumna es que a veces ni siquiera es necesario decirnos, por ejemplo, compañeras o compañeros o compañeres o como sea, ¿no? Sino simplemente, como lo mencioné en el chat, para reafirmar nuestra identidad como persona, ya no como mujer, hombre o lo que sea, pues es mucho mejor llamarnos por nuestros nombres. Sé que como maestros es muy difícil decir así de, a ver tú, fulanito, fulanita, sutanito, o sea, porque son muchísimos, ¿no? Pero creo que justo encontrar como estas palabras que engloben al grupo completo podría ser como la mejor idea de demostrar una tolerancia, y no tolerancia refiriéndome al
ser groseros o faltar al respeto, no, sino simplemente es como adulto, yo no entiendo esta parte del ellos y ellas, ¿no? Pero lo respeto, simplemente porque eres otra persona, tienes otras ideas, ok, no estoy de acuerdo, pero te respeto, y no por no estar de acuerdo te va a faltar el respeto, me voy a enojar, perdón, o me voy a poner a pelear contigo, ¿no? Y creo que mucho más, lo he visto yo que vivo en una familia de profesores y profesoras, eso de ponerse los maestros y las maestras al tú por tú con los alumnos y alumnas es como es más que innecesario, ¿no? La verdad, tanto profesional como ética y personalmente, ¿no? Entonces creo que sí es un poquito complicado para las sociedades, digamos, no viejas, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, los adultos o los más grandes o no sé, ¿no? Entender ahorita las ideas de los jóvenes, pero creo que justo se engloba en la tolerancia hacia lo que el otro piensa y hacia lo que el otro opina. Y ya, o sea, que sí, ahorita los chavos también andan como en un mood muy am, agresivo o muy violento en el sentido de, no me respetas, entonces yo te digo de cosas y yo me peleo y yo tengo la razón. O sea, creo que es enseñar la tolerancia mutua y eso es lo que haría un poquito más liviano el ambiente en las aulas. Y pues ya. Gracias, Sofía, Sofía. te agradezco mucho tu comentario. Eh, Me parece que luego las peleas de Facebook, ¿no? Las peleas en las redes sociales muestran un montón de síntomas. Uno parecería como que, ay, pues eso qué, ¿no? Ahí se queda en Facebook, pero no, sí son síntomas sociales ahí, ¿no? Y el tema de la maternidad y México, Sofi, dime. No, justo eso, o sea, que sí es un síntoma y también creo que muestra muchísimo más la tolerancia. Si uno pensaría así de, ay, estoy aburrido, me voy a pelear en Facebook, ¿no? Pero realmente sí son comentarios con odio, con violencia, con agresión y justo muestran la tolerancia, la intolerancia más bien de la sociedad actualmente. Muchísimas gracias. Igual, anoto también tus comentarios, ¿no? Sobre, porque yo soy profesora, soy alumna de doctorado, pero es muy distinta la relación que hay como alumna de doctorado a como mis estudiantes de licenciatura, ¿no? Entonces, también muchísimas gracias por tu comentario y también lo anoto, ¿no? Gracias. Oliva, buenos días. Gracias por estar aquí. Te escuchamos. Hola, muy buenos días. Pues antes que nada, felicitarlos a los dos, a Mayanín y a Ángel, pues, por ofrecernos esta magnífica conferencia mañanera de sábado que nos hace pues, pensar muy profundo. A mí me parece fundamental, Mayanín, lo que has planteado sobre el cuidado. Yo quiero llevarlo como a sostener, como tú, como desde la filosofía, que cuidar, que la ética del cuidado es central, central no solo para una ética feminista, sino también para un contexto democrático, una ética humana, ¿no? En ese sentido lo celebro. Lo que a mí me preocupa es cómo hacemos, cómo tiramos redes para no fracturar esta idea del cuidado y que solo se mantenga como esta idea, así como tú lo señalas, unidireccional, donde parece que solo se cuida a los vulnerables, cuando en realidad yo apostaría, muy apegada a los planteamientos de Victoria Camps, que cuidar es un derecho y es una responsabilidad, es decir, todos tenemos ese lugar en el cuidado, ¿no? Dar y recibir. Y, y cómo hacemos para salir, ¿no? De esa limitación donde parece que solo ciertos sujetos son los proveedores del cuidado y otros de ser receptores. Y eso puede, sin querer, continuar una subordinación y mantener esa jerarquía o esa fragmentación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para, voy a usar un concepto de Camps, llegar a una sociedad cuidadora, donde estemos mutuamente enlazados, pensando que cuidar es parte de una sociedad democrática? Y yo creo que desde esa manera podríamos romper los binarismos también, ¿no? Porque entonces esa sería una acción, una ética, y en un sentido espinociano de los cuerpos que afectan y tienen capacidad de afectar y ser afectados. Yo creo que ahí hay un quid muy importante el cuidado, y a mí me parece que deberíamos andar por allá
y que deberíamos pensar en estrategias de vincular a las instituciones, como todos los niveles, ¿no? De cómo se involucran o nos involucramos en el tema de los cuidados. Pues más que preguntas, un comentario. Muchas gracias. Gracias, Oliva. Muchas gracias, Oliva, por tu comentario. Me gusta mucho a mí pensar el cuidado también de una manera spinoziana, ¿no? Que tenga que ver con los cuerpos, que tenga que ver con la capacidad de afectar, ¿no? Los cuerpos. La cuestión, ¿no? O siento yo que la limitación es que justo actualmente estamos perdiendo la capacidad de sentirnos afectados, ¿no? Y esto está como que interviene directamente en este imperativo del cuidado radical, ¿no? Porque no nos atraviesa, no podemos, porque también si nos paramos a pensar lo que nos está atravesando, podemos dejar de producir y no vamos a comer, ¿no? O sea, es todo como un engranaje también económico que tiene que ver con nuestros cuerpos, con nuestros afectos. Y la cuestión, una vez más, ¿no? La cuestión de la vulnerabilidad, me parece que es importante afirmarla no en unos cuantos, sino en todas las objetividades, ¿no? La vulnerabilidad, eso, como esta parte ontológica, ¿no? Que enmarca la existencia, me parece que es algo muy bueno, porque limitación, y, o sea, en función de eso, las limitaciones las va a haber, ¿no? O sea, no ya sé que necesitamos como que respuestas de que ahora, o sea, ¿cómo tejemos de verdad el cuidado? A ver, la ponencia era tejer, ¿cómo puse de título? Tejiendo redes de cuidado. Tejiendo, ¿cómo? A ver, ¿cómo vamos a tejerlas? ¿No? Es que me parece que va como, pues justo dialogando, ¿no? Viendo de qué manera estamos atravesando, no sé, nosotros en una institución educativa, ¿no? La planta docente, cómo está atravesando este problema y luego el estudiantado, de qué manera, ¿no? O sea, me parece que el diálogo es fundamental para el tejido, ¿no? Y en esa función, pues cuidarnos, o sea, en función de eso. Muchísimas gracias, Olivia, por tu comentario. Solo agregaría que también a veces el cuidado se limita al tema de la salud o la enfermedad y no es eso también, ¿no? O sea, muchas veces se va por allá. Yo creo que hay que romper también esos estereotipos del cuidado para poder tener condiciones de un diálogo que haga, insisto, una sociedad cuidadora, ¿no? Así es. Gracias. Gracias, Oliva. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar el último comentario de Albina Flores para ir cerrando este espacio y hacer algunas conclusiones. Muchas gracias. Adelante, profesora. Muchas gracias, profesor Corchado. Maestra Mayanín, ha sido para mí muy grato escucharla. Yo soy profesora en Iztacala de ética y trabajo lo de la ética del cuidado y bueno, he hecho un recorrido en las teorías, un recorrido propio, o sea, yo no tuve formación filosófica, soy médica. Entonces, muchas gracias por todo lo que usted nos aporta. Me parece que una de las situaciones más fuertes y complejas que yo identifico con los alumnos es la brecha generacional. Yo tengo 65 años y tengo jóvenes de 18, bien retadores, que he trabajado esto de la escucha activa. Y la verdad es que trabajo con ellos que incluso en el encuadre les digo, nadie, guarden su libretita y su plumita y todos vamos a escucharnos quiénes somos. Y la respuesta es muy lenta, sin embargo, en esto que usted comentó de las vulnerabilidades, nosotros debemos de, como profesores, identificar nuestra vulnerabilidad y ver cómo a través del trabajo con los alumnos estamos trabajando la nuestra. O sea, estamos trabajando para que este cuidado por nuestra vulnerabilidad como un integrante más de la sociedad, estamos avanzando. Pero esto, creo yo,
que en medio de la educación masificada, grupos de 34 alumnos, cumplir un programa académico, de pronto pues, como que sí nos entra la angustia, pero creo que es algo que hay que recorrer con gusto si estamos convencidos de que como profesores debemos de filosofar, sea el contenido temático que demos, que coordinemos. Creo que la tarea importante es filosofar. Primero, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Yo pienso que el ejemplo del profe es sustantivo. Y con todo y ello, vamos a encontrar de todo en los alumnos, desde el alumno que se identifica con nuestros rollos, hasta el que dice, pues esta se volvió loca, ¿no? Y creo que el escucharles, yo saludé en la mañana y puse buen día a todas y a todos, porque yo dije, ¿qué tal que digo todes? Porque ya me han callado en varios escenarios. Y así, como tal, me dicen, eso es ridículo. Yo, bueno, entonces ya me acostumbré a todas y a todos pero creo que estos caminos me dan mucha tranquilidad en mi ser de persona adulta mayor, que bueno, nos sumamos muchos locos. Muchas gracias, profesora Mayanín, gracias y al departamento que coordina esto. Gracias. Gracias, profesora. Albina, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, ¿no? Y también por dejarnos aprender de ti. Me parece que no hay de otra más que la escucha activa, independientemente de nuestra generación, ¿no? Y es verdad que también, a ver, por algo exponemos en nuestras clases, ¿no? O sea, la y los docentes estamos expuestas todo el tiempo, ¿no? Y ahí estamos experimentando nuestras vulnerabilidades. La cuestión es qué hacemos con ello, ¿no? Se supone que no, porque nosotras somos el saber que va ahí, ¿no? Pero la verdad es que ahí estamos frente a 40, 38 personas vulnerándonos todo el tiempo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues no sé, me parece que es un ejercicio muy interesante, Albina, muchísimas gracias. Muchas gracias, May. Bueno, pues aquí en el chat agradecen la participación de la maestra Cázares, gracias. Y bueno, algunos comentarios que como les decía, no crean que no los estamos leyendo, por supuesto que sí. Los comentarios con respecto a, pues que haya asignaturas pendientes por cubrir en este tema, e inclusive algunas preguntas, ¿no? Paulina Carrasco pregunta de cómo lidiar con las prácticas de cuidado éticas y el estrés del cuidador, ¿no? El desgaste por como se llama en investigación en salud, el desgaste por exceso de empatía, ¿no? O el síndrome de fatiga por compasión, que también algunos otros autores le llaman. ¿Qué hacer cuando los cuidados no son suficientes? Y creo que es una importante reflexión el que no solamente al cuidar, como también decía Oliva, estamos restringiéndonos a la salud física o inclusive a la salud mental, sino de construir sociedades que aprendan a cuidar, sociedades que aprendan a cuidarse a sí mismas y cuidar al otro, ¿no? A la otredad. Entonces tenemos muchas cosas, creo que de aquí ustedes me están de alguna manera invitando a preparar más cosas para todos y todas ustedes, seguir preparando cursos, conferencias, etcétera, porque creo que sí es importante el rescatar estos temas. También Laura Edith Pérez nos dice, ¿no? Que se queda mucho con esta idea de la ética del cuidado para construir la colectividad, para de alguna manera seguir resignificando esta manera de relacionarnos con los demás. Y hay algo muy importante que dice Laura Edith, pienso que si priorizamos el cuidado de la relación, de la interacción y de la persona, comienza asumiendo que hay múltiples verdades y todas son verdades para cada quien, que es la importancia de la subjetividad. De veras estoy muy contento, de veras, y muy agradecido por todos ustedes que han estado aquí presentes en esta conferencia. Les agradezco a todos y todas sus comentarios. Berenice González también nos dice
que estamos iniciando justamente en este proceso de conocer y comprender los temas de género y que bueno, pues hay que basarnos en estos principios de respeto, tolerancia y cuidado, ¿no? María del Carmen Acevedo, pues que es necesario transitar hacia una sociedad del cuidado. Qué padre que vayamos convergiendo y coincidiendo en ideas, ¿no? Y muchísimas gracias. Gracias, Juan de Dios, por sus comentarios. Sí, justamente en cuanto detenga ahorita la grabación de la conferencia, vamos a darles algunas otras observaciones. Maestra Mayanín, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más y queremos agradecerte a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Iztacala, del Departamento de Profesionalización de la Docencia, tu valiosa intervención. Estaba yo seguro que esto iba a ser algo padrísimo para nuestra comunidad universitaria. Quiero compartirles que May fue mi maestra en un diplomado que cursé sobre existencialismo y personalismo y me encantó escucharla y por eso es que la estoy invitando a participar con nosotros en muchas actividades. Muchas gracias, May. No sé si quieras agregar algo. Pues, pues muchas gracias, ¿no? Por haber compartido el tiempo. Muchas gracias por el diálogo, por los comentarios, por las recomendaciones, ¿no? Y yo creo que estamos en tiempos también de inmediatez y esto es con calma, ¿no? O sea, eso es con tiempo, es poco a poco, hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, porque justo, como ya decían en el chat, apenas vamos agarrando vuelo. Entonces, creo que también uno de los tiempos de o sea, algo bueno de la posmodernidad es que no podemos estar solo de un lado de la verdad, ¿no? Albina, yo te quería decir algo. De repente utilizar, por ejemplo, el todes, claro, está bien, pero cuando no lo utilizamos no quiere decir que entonces somos los más machistas y o sea, tampoco, ¿no? Entonces, pero va con calma, ¿no? Es como que poco a poco es lo único. Muchísimas gracias por la apertura. Yo sé que son temas que, ay, ya estamos bien ciscadas, ¿no? Bien ciscados, ya, pero aquí andamos tratando de ver qué hacemos, ¿no? Para construir mejor y nos toca la educación, estamos construyendo sociedades de cuidado desde la manera en cómo estamos educando, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a mí ya me enseñaron a aplaudir a través de la pantalla y me dijeron que aplaudamos de esta manera. Entonces también, si nos ayudan, los que tengan su cámara prendida, si no pongan su emoji de los aplausos. Mira cuántos aplausos tienes, May. Muchas gracias, en serio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que están, con nosotros esta mañana. Voy a detener la grabación nada más para concluir con esta conferencia.